Si llegaste a ver El Chavo del 8, no hay que ser muy observadores para darnos cuenta que la vecindad siempre había sido un lugar feliz, un lugar lleno de alegría y risas, con anécdotas divertidas de arriba a abajo, y eso solía ser algo cotidiano. Después de todo, el Chavo llevaba viviendo ahí desde prácticamente toda su vida. Sin embargo, últimamente estaba sucediendo algo extraño detrás de sus viejos y desgastados muros. Últimamente se sentía una atmósfera un tanto extraña, y aunque todos parecían llevar una vida normal, con sus problemas cotidianos y sus discusiones constantes, a veces el Chavo sentía que había algo más, algo que nadie más notaba, pero que él podía sentir en el aire. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los secretos más oscuros que esconde la vecindad bajo sus entrañas? Tal vez era el eco de los pasos en los pasillos vacíos, tal vez era la manera en que la luz del sol nunca parecía entrar del todo en algunos rincones, o tal vez, era simplemente la soledad. El Chavo no podía identificar exactamente cuál era la causa de este sentimiento de extrañeza, pero estaba seguro de que algo era diferente. Llevaba varios días que esta extraña sensación invadía la mente del niño, hasta que una noche, después de que la Chilindrina se fuera a dormir y don Ramón cerrara la puerta de su casa, el Chavo tenía insomnio, era completamente incapaz de conciliar el sueño, algo lo tenía inquieto, y a pesar de que se quedó aproximadamente 2 horas en su barril tratando de dormir y dando vueltas, le fue imposible quedarse dormido. El Chavo estaba seguro que no podía conciliar el sueño por esa atmósfera tan inquietante que últimamente estaba percibiendo en la vecindad, y al no poder identificar exactamente cuál era la causa, decidió salir de su barril y explorar los rincones de la vecindad. Tenía que averiguar la fuente de esa extraña sensación. Había algo que lo llamaba, una extraña vibra de que algo en la vecindad había cambiado. Primero comenzó a caminar por el característico patio que tú, yo y todos conocemos, el característico patio que vimos durante toda la serie, pero al no encontrar nada, decidió ir más allá y caminar por el pasillo que da a un patio que es muy poco recurrido. Caminó por los corredores oscuros, en partes de la vecindad donde nadie vivía, pues los departamentos estaban deshabitados. El Chavo solo era capaz de oír el sonido de sus propios pasos, los cuales resonaban en el envolvente silencio de la noche. La brisa fría le erizaba la piel, y cada sombra parecía moverse con vida propia, solo para darse cuenta de que era su propia sugestión. Caminó y caminó por un buen rato, estaba seguro de que habían pasado por lo menos un par de horas. De hecho se dio cuenta que algo espeluznante estaba sucediendo en ese momento, pues comenzó a encontrar departamentos y rincones en la vecindad que nunca había visto antes. Era como si la vecindad hubiera aumentado de tamaño y ahora hubiera aún más departamentos y pasillos, pero lo más extraño de todo es que parecía un lugar congelado en el tiempo, pues parecía completamente deshabitado y más oscuro que el resto de la vecindad. Puertas despintadas y decoloradas, muros más desgastados que el resto del lugar, y un potente olor a humedad se hacía presente en el ambiente. Caminó unos minutos más, hasta que entonces la vio. A lo lejos, pudo ver una extraña puerta de madera. No estaba ahí antes. No podía estarlo, al igual que los pasillos que estaba recorriendo. Llevaba años viviendo en la vecindad y conocía cada rincón, cada grieta en la pared. El niño estaba boquiabierto. En ese momento, el Chavo parpadeó y se talló los ojos pensando que era una pesadilla, y cuando abrió los ojos, nuevamente estaba en el patio principal, su barril estaba a su lado, al igual que los apartamentos que todos conocemos. El Chavo se sentía aliviado de estar de vuelta, hasta que se dio cuenta de un detalle que le congeló los huesos. La puerta de madera no había desaparecido. Ahí estaba, entre la casa de doña Clotilde y la de don Ramón. Era una puerta de madera oscura, vieja, con un pomo de bronce cubierto de polvo. ¿Cómo demonios era posible eso? Era como si esa puerta se hubiera materializado en la pared solo porque sí. El pobre y asustado niño tragó saliva, estaba aterrado pero al mismo tiempo muy emocionado. Algo en su interior le decía que no debía abrirla.
Se quedó mirándola unos segundos debatiendo consigo mismo si debía abrirla o no, pero su curiosidad fue más fuerte. Lentamente fue caminando hacia el extraño hallazgo. Sentía que cada paso que daba era eterno, hasta que unos segundos después estaba frente a la puerta, aunque para él habían sido minutos. Con una mano temblorosa, giró el pomo y la puerta se abrió con un crujido ensordecedor. Detrás de la puerta, había un pasillo largo, interminable, cubierto de niebla. No había luz, solo sombras. Un olor rancio y húmedo salió de su interior, como si nadie hubiera entrado en ese lugar por décadas. «Hola», susurró el chavo con miedo, pero su voz se perdió en la oscuridad. El viento sopló a su espalda y, de repente, la puerta se cerró de golpe detrás de él. El pobre niño entró en pánico y comenzó a llorar y golpear desesperadamente la puerta. Intentó girar el pomo pero esta no cedía. Gritaba desesperadamente con todas sus fuerzas. «Don Ramón, Kiko, Chilindrina, Doña Florinda, alguien ábrame, por favor», gritaba el niño con una desesperación inhumana. Estuvo en pánico durante unos minutos, hasta que se mentalizó que su única opción era seguir adelante. El chavo avanzó con cautela, cuidando cada uno de sus pasos. Cuando comenzó a adentrarse, las paredes del pasillo eran de una madera muy vieja y desgastada, pero conforme iba avanzando, empezaron a adquirir un color extraño y una textura que no parecía de este mundo, como si estuvieran hechas de carne podrida. Escuchó susurros, palabras ininteligibles que parecían provenir de las sombras. «¿Quién anda ahí?», preguntó, pero nadie respondió. El pasillo parecía estirarse cada vez más. No tenía fin. Miró hacia atrás, pero la puerta por la que había entrado había desaparecido. No estaba seguro si por la lejanía ya no la podía ver, o si realmente había desaparecido. Entonces vio algo a lo lejos, algo que lo dejó completamente paralizado del susto. El miedo comenzó a apoderarse de él y casi entra en pánico nuevamente. Su respiración se hizo pesada, y el aire se sentía más denso. Entonces, lo vio. Al fondo del pasillo, había una silueta. No podía ver su rostro, pero la figura tenía algo extrañamente familiar. Estaba de espaldas, inmóvil. Algo en su forma de pararse, en la manera en que su cabeza se inclinaba ligeramente, le resultaba inquietantemente conocido. «Don Ramón», murmuró el chavo, pero la figura no respondió. Dio un paso hacia adelante y accidentalmente tronó un pequeño trozo de madera podrida que resonó en ese interminable pasillo de eco, y entonces, la silueta se giró de golpe. Cuando el chavo pudo ver bien a esa cosa de frente, el niño sintió un frío indescriptible recorrer su espalda. Esa cosa no tenía rostro. Solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos, su boca, su nariz. Pero lo peor no era eso, lo peor era que la figura comenzó a caminar hacia él, lentamente, como si flotara en la niebla. El chavo gritó y echó a correr en la dirección contraria. El pasillo nunca terminaba, pero se dio cuenta de que había algo diferente, pues comenzó a encontrar puertas incrustadas en el pasillo, pero cada puerta que intentaba abrir estaba sellada, como si estuvieran pintadas en la pared. El sonido de los pasos detrás de él se hizo más fuerte y rápido. Tac, tac, tac. Corría, pero era inútil. Sus piernas parecían moverse en cámara lenta, era como si las leyes de la física en esa extraña dimensión, o lo que sea que fuese, aplicaran de forma distinta. Y entonces, justo cuando creyó que la cosa lo alcanzaría, una puerta apareció frente a él. Era idéntica a la que había visto en la vecindad, corrió y corrió hasta que llegó a ella, y sin pensarlo dos veces, la abrió y se lanzó al otro lado. Regresó a la vecindad finalmente, o por lo menos eso fue lo que creyó. Cayó de rodillas en el suelo polvoriento de la vecindad. Su respiración era errática, y su corazón latía con fuerza. Había logrado escapar, pero algo estaba mal. La vecindad estaba vacía. No se escuchaban las voces de Kiko, ni los regaños de Doña Florinda, ni la risa de la Chilindrina. Todo estaba en silencio.
Se puso de pie y miró a su alrededor con atención solo para darse cuenta que la vecindad parecía la misma, pero había pequeños detalles que lo inquietaban, pues las paredes estaban más sucias, las puertas parecían más viejas, y el cielo no era azul, era de un tono rojizo, como si el sol estuviera muriendo. Don Ramón. Señor Barriga. Llamó, pero nadie respondió. Se acercó al barril, su refugio de siempre. Pero cuando miró dentro, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Dentro del barril, había un cuerpo. Era de un niño delgado, con ropas viejas y harapientas. Su piel estaba pálida y marchita, y su rostro era muy parecido al suyo. No tardó mucho en darse cuenta que era el mismo, estaba viendo su propio cuerpo sin vida. Al chavo le empezó a faltar la respiración y su corazón latía con fuerza, haciéndolo caer hacia atrás, su mente negándose a aceptar lo que veía. Era él, no cabía la menor duda. Pero, si él estaba allí, entonces, ¿quién era el que estaba afuera del barril? Sintió un susurro en su oído. Una voz idéntica a la suya. Tú ya no perteneces aquí, dijo la voz. Se giró lentamente y vio su reflejo en una ventana cercana. Pero el reflejo no se movía igual que él, estaba sonriendo de una forma muy siniestra y sus ojos, estos eran completamente negros. El chavo gritó mientras la oscuridad lo envolvía, e iba perdiendo la conciencia. Mientras tanto, en la vecindad del mundo de los vivos, en la realidad que todos conocían, nadie volvió a verlo jamás, solo su barril quedó allí, vacío, o al menos, eso era lo que parecía, porque, algunas noches, cuando la luna se reflejaba en la ventana, se podía ver una silueta mirándolos desde adentro. Te recuerdo que si te gusta mi contenido, puedes suscribirte, activar la campanita de notificaciones y hacerte miembro del canal, de esa manera me motivarías a seguir creando contenido y podrás acceder a distintos beneficios de miembros, como insignias de miembro o emojis personalizados del canal. Muchas gracias.